Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. No el silencio que viene de la ausencia de ruidos, sino ese que emerge cuando la mente se rinde y el alma susurra verdades que los oídos del mundo no pueden escuchar. Tal vez estés viendo este video buscando algo que ni siquiera sabes cómo nombrar. Tal vez una respuesta, tal vez un alivio, tal vez solo un espacio donde puedas respirar sin sentir el peso de ser fuerte todo el tiempo. Y si te dijera que solo el acto de darte cuenta ya comienza a cambiar tu vibración, que eso que estás percibiendo ahora ya está reprogramando tus células en silencio. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno moldea la expresión de nuestros genes, pero el entorno más poderoso no es el que está afuera, es el que tu mente crea por dentro. Es el filtro invisible de tu percepción, porque lo que ves no es solo lo que está frente a tus ojos. Lo que ves es lo que tu conciencia elige iluminar, y cuando cambias esa elección, algo cambia en tu biología. Tus células escuchan, en tu cuerpo responde. Toda tu vibración se ajusta a la nueva mirada que lanzas sobre la vida. Joe Dispenza nos lleva a una comprensión aún más profunda. Tu atención es el pincel con el que pintas la realidad. Donde enfocas, ahí tu energía se expande. Es como si cada pensamiento fuera una invitación N- y el universo aceptara esa invitación con absoluta fidelidad. Pero hay un detalle que pocos notan. No es el pensamiento aislado el que crea, es el patrón de percepción repetido día tras día. Lo que ves constantemente se convierte en la frecuencia que vibras, y lo que vibras define lo que atraes. Tal vez sientas que estás atrapado en ciclos que parecen no tener fin, que a pesar de intentarlo, nada cambia realmente. Pero, ¿y si esa sensación de inmovilidad es solo el reflejo de una percepción inconsciente que llevas cargando por años? ¿Y si estás manifestando no lo que deseas, sino lo que estás acostumbrado a ver como verdad? Porque la mente, cuando no está despierta, repite. Y el campo cuántico, cuando no es reprogramado, replica. Este video no es solo una secuencia de palabras, es un espejo vibracional. No te enseña, te muestra. Muestra lo que, tal vez, habías evitado ver. Muestra donde tu frecuencia está tratando de esconderse de sí misma, y al mostrar, comienza a transmutar. Al exponer lo que era invisible lo transforma, porque todo lo que se ve con presencia comienza a sanarse. No estás aquí por casualidad. Hay algo en este instante, en este preciso instante, que está cambiando dentro de ti, aunque sea sutil, aunque no lo notes aún, porque cuando la percepción cambia, todo cambia. La vibración cambia, y cuando cambia la vibración, la realidad empieza a responder de otra manera, lentamente y profundamente, inevitablemente. El factor oculto que baja tu frecuencia sin que lo notes es algo silencioso que sucede dentro de ti todos los días, y que tal vez ha pasado desapercibido, es casi imperceptible, como una gota constante sobre la piedra. No duele de golpe, pero disgasta, disminuye y enfría tu vibración sin que te des cuenta. Son esos pensamientos que se repiten, esos que ya ni siquiera notas, porque se han vuelto parte del fondo de tu día. Pensamientos que parecen inofensivos, pero que cargan la frecuencia del miedo, la escasez, la comparación, la renuncia. No gritan, susurra N-, y el cuerpo, obediente, responde. Bruce Lipton nos recuerda que el campo electromagnético que emitimos en cada instante se moldea no solo por lo que sentimos intensamente, sino por lo que sentimos con frecuencia. La repetición es un código de instrucción celular. Cuando piensas algo todos los días, tu cuerpo entiende esto es verdad y responde como si lo fuera. Cada célula entra en resonancia con lo que tú crees, sin cuestionarlo, y así nace un campo vibracional que no refleja quién eres, sino quién toleras ser. Existe una zona vibracional de confort, tan engañosa como cualquier zona emocional de confort. Es un espacio donde el dolor ya no es agudo, pero se ha vuelto crónico, donde el alma no sangra, pero tampoco canta. Un estado de anestesia vibracional donde todo parece igual, donde el tiempo pasa y sientes que te estás moviendo, pero no vas a ningún lado. Y cuanto más permaneces ahí, más se estabiliza tu frecuencia en ese patrón. Un patrón que ya no te sirve, pero que se te pega como una prenda vieja que ni siquiera notas que llevas puesta. While lo más sutil, y tal vez lo más peligroso, es que tu vibración no se sabotea por lo que temes, sino por lo que permites, por los pensamientos que dejas entrar sin cuestionar, por las emociones que aprendes a ignorar, por las situaciones que aceptas solo por evitar el conflicto. Es ahí, en lo que toleras en silencio,
donde tu energía comienza a disiparse. No es el grito lo que baja tu frecuencia, es el silencio desconectado de tu verdad interior. Cuando comienzas a ver esto, cuando de verdad logras ver lo que ha estado alimentando tu vibración sin darte cuenta, algo empieza a moverse, lentamente y sutilmente. Porque lo que estaba oculto comienza a ser visto. Lo que se ve finalmente puede ser transformado. Existe una inquietud que muchos cargan, el deseo profundo de cambiar, de elevar su frecuencia, de vibrar algo más ligero, más amoroso, más abundante, y entonces llegan los esfuerzos, los intentos de pensar en positivo, de repetir afirmaciones, de mantenerse optimista incluso cuando todo por dentro parece derrumbarse. Pero hay una verdad poco hablada menos, y que puede ser incómoda de escuchar: la energía no cambia por la fuerza de la voluntad, cambia por la lucidez de la percepción. Joe Dispenza habla de esto con una precisión casi quirúrgica. Él nos muestra que el cuerpo no responde a la intención de la mente, sino a la memoria emocional que aún vibra en el sistema. Es decir, si hay trauma, si hay dolor no reconocido, si hay emociones que nunca fueron procesadas, el cuerpo seguirá emitiendo señales del pasado, aunque la mente desee un futuro diferente. Y ahí nace la frustración. ¿Aún quieres cambiar? Pero algo más profundo sigue vibrando lo que fue, sigue atado a lo que no se dijo, a lo que no se sintió, a lo que no fue verdaderamente liberado. Es aquí donde tantas personas fallan sin entender por qué. Intentan cambiar su vibración desde el nivel de las palabras, mientras el cuerpo aún vibra un pasado no resuelto. Intentan pensar diferente, pero el corazón aún late con desconfianza, miedo, rabia o cansancio. Y no hay coherencia en ese estado. El campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que sientes como verdad. Y lo que sientes muchas veces está debajo de la superficie de lo que piensas. La mayoría intenta saltarse etapas, saltar del miedo directamente a la fe, del dolor directamente a la gratitud, pero sin atravesar el proceso, sin acoger lo que aún duele, sin nombrar lo que necesita ser reconocido. La vibración no se eleva con negación, se eleva con presencia, con el coraje de mirar hacia adentro y preguntar: ¿qué sigue vibrando en mí que ya no encaja con la persona en la que me estoy convirtiendo? El cuerpo es un repetidor del pasado. Guarda memorias que no están solo en la mente, sino en las células, en los latidos del corazón, en la respiración, en la forma en que reaccionas sin pensar. Y por eso la transformación real no es mental, es energética. No se trata de querer cambiar, se trata de sentir diferente, sentir algo nuevo. Y eso solo sucede cuando la percepción se expande y la verdad emocional encuentra espacio para ser vivida, no solo pensada. El cambio vibracional comienza cuando dejas de intentar arreglar la mente y comienzas a escuchar al cuerpo, cuando dejas de forzar la positividad y empiezas a cultivar coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras. Es ahí donde la frecuencia realmente empieza a alinearse, porque no hay fuerza más transformadora que la lucidez unida a la compasión hacia uno mismo. Hay algo que vibra dentro de ti con más fuerza que cualquier frase que repitas. Es invisible, pero real, intangible, pero poderoso. Es la imagen que tu mente guarda como verdad. Esa escena interna que ves sin darte cuenta. La forma en que te percibes en el mundo. El papel que crees ocupar en esta gran narrativa que es la vida. Porque en el fondo, no vibras lo que deseas, vibras lo que imaginas ser. Neville Goddard nos dejó una enseñanza que trasciende el tiempo con una simplicidad radical. Al imaginar es crear, no en el sentido fantasioso, sino en el sentido vibracional. Él decía que el secreto no está en repetir algo 1000 veces, sino en sentir como si eso ya fuera real, porque el subconsciente no responde a palabras dichas mecánicamente, responde a imágenes sentidas con verdad, y lo que sientes como real se convierte en un comando energético, una frecuencia emitida, una instrucción al campo cuántico. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo que todo va a salir bien-m y entras internamente una imagen de fracaso o abandono aún te acompaña? ¿Cuántas veces repites frases de valentía, pero llevas dentro una imagen silenciosa de desamparo o rechazo? Eso no es un fracaso, es condicionamiento, y solo empieza a cambiar cuando comprendes que el lenguaje más poderoso de tu ser no es verbal, es simbólico. El inconsciente habla a través de imágenes, y el cuerpo responde a lo que ve, no a lo que oye. Por eso, la imagen mental que conservas es como un marco vibracional. Incluso si cambias el contenido externo, si el marco interno sigue siendo el mismo, el patrón se repite. Puede cambiar el escenario, las personas,
las oportunidades. Pero si la película que corre por dentro sigue igual, tu frecuencia no cambiará y el campo cuántico solo puede entregarte aquello que tu vibración sostiene. Crear una nueva imagen no es una ilusión, es una reconstrucción vibracional. Es comenzar a verte de una forma que esté alineada con quien estás siendo y no con quien fuiste obligado a ser. Es imaginarte digno, capaz, sanado, en paz, no como un deseo lejano, sino como una experiencia interna que te permites vivir ahora, aunque sea por instantes, aunque parezca poco, porque cada vez que accedes a esa imagen, envías una nueva firma al universo, y esa firma es recibida. Recuerdan, el cuerpo vibra lo que el inconsciente imagina menos n, o lo que la boca repite. Por eso, las imágenes que eliges cultivar dentro de ti se convierten en el suelo vibracional donde tu nueva realidad comienza a brotar. Y ese cultivo, hecho con constancia y presencia, transforma tu energía en dirección a una vida que no solo sucede, sino que responde en sintonía a lo que empezaste a ver con los ojos de la conciencia. Imagina que, por un solo instante, pudieras cambiar completamente la forma en que tu cuerpo vibra, sin forzar nada, sin necesidad de controlar pensamientos, solo cambiando la dirección de tu mirada interna. Esa posibilidad no es una teoría abstracta, es una práctica energética que transforma la vibración en tiempo real, siempre que estés presente para sentirla, y no solo para entenderla. Cuando contemplas algo con presencia, sea un paisaje, una imagen, o incluso este video, algo comienza a reorganizarse dentro de ti, porque tu mente no solo observa, interpreta, y esa interpretación es, en realidad, una elección de percepción. Aquello que decides ver activa una reacción bioquímica, y esa reacción moldea tu frecuencia, incluso si no lo notas conscientemente. Bruce Lipton ya nos ha mostrado que los receptores celulares responden al ambiente, pero el ambiente que más influye en tus células no es el externo, es el campo interno creado por las imágenes que contemplas con emoción. Cuando cierras los ojos y visualizas una escena de paz, seguridad o amor, tu cuerpo comienza a emitir señales compatibles con esa nueva imagen. El corazón se desacelera, la mente se aquieta y el campo vibracional se recalibra. La técnica es sencilla. Paro profunda. Cuando notes que tu vibración ha bajado, cuando sientas ansiedad, frustración, cansancio, confusión, cierra los ojos, respira profundo y trae a tu mente una imagen que represente equilibrio. Puede ser un recuerdo, puede ser un lugar que amas, puede ser un símbolo, no importa. Lo que importa es que esa imagen hable con tu cuerpo y no solo con tu razón. Que despierte en ti una sensación real y quédate ahí. Solo eso durante 90 segundos sintiendo, respirando, permitiendo. Esta pausa no es una huida, es una reconexión con la potencia vibracional que ya existe dentro de ti. El redireccionamiento de la mirada interna es el inicio de una nueva ruta energética. Cuando dejas de enfocarte en el problema y diriges tu atención hacia la posibilidad, algo comienza a abrirse. La mente deja de contraerse, el cuerpo empieza a soltar y la frecuencia se ajusta a la nueva visión que estás cultivando. Puedes transformar cualquier estímulo externo, incluso un video como este, en un campo de reprogramación perceptiva. Solo necesitas estar presente. Solo necesitas permitir que la imagen, el sonido, las palabras, despierten algo que ya vive dentro de ti. Porque no necesitas buscar afuera lo que ya vibra adentro. Solo necesitas recordar y elegir, aunque sea por unos segundos, una nueva imagen, un nuevo estado, un nuevo campo donde habitar. Ese pequeño gesto lo cambia todo. Hay momentos en los que el alma susurra y no es escuchada, en los que el cuerpo grita y es ignorado, y entonces lentamente se instala el desalineamiento energético, pero no como una ruptura abrupta. Llega como un cansancio inexplicable, una sensación de estar presente pero ausente, una prisa que no lleva a ningún lugar. Estas señales son sutiles pero consistentes. Son como alarmas vibratorias tratando de avisarte que algo está fuera de lugar. Y aún así, te acostumbras. Aprendes a llamar normal a lo que en realidad es desconexión. La fatiga energética es una de las primeras señales. Se disfraza de cansancio físico, pero no desaparece con el descanso o duermes. Y despiertas más cansado, porque lo que consume tu energía no es solo lo que haces, sino lo que cargas. Las preocupaciones no resueltas, los sentimientos no expresados, los pensamientos que giran en bucle. Tu campo energético intenta equilibrarse,
pero está saturado. Y esa sobrecarga no es visible, pero se siente, y mucho. Otra señal que muchos ignoran es la desconexión emocional en ambientes ruidosos, caóticos o excesivos. Te sientes extraño, fuera de ritmo, como si estuvieras ahí, pero no pertenecieras. Eso no es debilidad, eso es sensibilidad. Y tu sensibilidad es una brújula vibracional. Cuando el entorno hiere tu armonía interna, el cuerpo intenta protegerse. Te callas, te retraes, te distraes, pero por dentro hay una parte de ti intentando decir: esto no está en sintonía con quien soy. La prisa también lleva un código vibracional importante. Muchas veces no es solo urgencia, es huida de uno mismo, de lo que sientes, de lo que necesitas enfrentar. La mente corre porque tiene miedo de parar, miedo de lo que encontrará en el silencio. Pero es en el silencio donde aparece la frecuencia real. Es ahí donde percibes el desalineamiento. Y es precisamente por eso que tanta gente evita detenerse, porque en el fondo sabe que algo necesita ser realineado, pero no sabe por dónde empezar. Tal vez tú ya hayas normalizado esa vibración baja, tal vez hayas aprendido a adaptarte a ella, a funcionar dentro de ella, a producir a pesar de ella, pero eso tiene un precio, y el precio es tu presencia ante tu ligereza. No se trata de juzgar lo que sientes, sino de reconocerlo, porque solo lo que se reconoce puede transformarse. Y la conciencia, aunque traiga dolor al principio, siempre es el primer paso para volver a vibrar en verdad. Y en Pasan existe un ciclo sutil, casi invisible, que mantiene a muchas personas atrapadas en un estado de excitación sin realización. Es el ciclo de la dopamina, un compuesto químico natural del cerebro, necesario, sí, pero traicionero cuando se convierte en el centro de la experiencia espiritual. Porque la dopamina, cuando se activa repetidamente por estímulos mentales, crea una ilusión de movimiento, sin que haya, en realidad, transformación vibracional. Consumes un nuevo conocimiento, un video, un libro, una idea inspiradora. Sientes ese pico de entusiasmo. Crees, por unos minutos, que ahora todo va a cambiar. Pero días después, todo vuelve al mismo patrón de antes. Y entonces buscas el próximo contenido, la próxima respuesta, el próximo insight. Sin darte cuenta, entras en una adicción espiritual silenciosa. La adicción a la novedad, a los descubrimientos, a las emociones mentales que nunca llegan a integrarse en el cuerpo. El campo cuántico, como ya lo explicó Gregg Braden, responde a la coherencia. No responde a la excitación pasajera, sino a la vibración sostenida. Y para que algo se sostenga, tiene que sentirse, no solo entenderse. La mente puede emocionarse con la idea de cambiar, pero si el cuerpo no practica ese cambio, si la emoción no se arraiga, si el sistema nervioso no es reeducado, nada se transforma de verdad, solo se repite con nuevos disfraces. La urgencia por la novedad, por respuestas inmediatas, muchas veces es un saboteador vibracional disfrazado porque impide la profundidad, impide el enraizamiento. Consumes, pero no digieres, aprendes, pero no encarnas, y entonces la vibración no cambia, porque la frecuencia no se eleva con estímulo, sino con integración. No se trata de buscar más, se trata de vivir más intensamente lo que ya has tocado, con presencia, con práctica, con paciencia. Ese ciclo dopaminérgico de la distracción es uno de los mayores desafíos del camino espiritual moderno. Te mantienes siempre casi ahí, pero nunca totalmente presente, siempre al borde del cambio, pero sin atravesar el portal. Y eso genera frustración, agotamiento, la sensación de estar siempre buscando algo que nunca llega, porque de hecho no llega no porque no exista, sino porque tu vibración está fragmentada, dispersa, inestable. Romper ese ciclo no exige esfuerzo, exige conciencia, exige pausa, exige elegir menos estímulo y más presencia, menos novedad y más profundidad, porque la manifestación no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando encarnas una nueva frecuencia. Y eso solo es posible cuando el saber deja de ser una excitación mental y se convierte en una práctica viva dentro de tu campo energético. Hay una sabiduría silenciosa en todo lo que está vivo, una inteligencia que no grita, que no se acelera que uno fuerza. Solo sintoniza el árbol, no se apura para dar frutos. Observa los ciclos, siente la temperatura, acoge las estaciones y en el momento justo, ni un segundo antes, florece. Ese principio, tan obvio en la naturaleza, suele ser olvidado por nosotros, porque nos enseñaron a correr, a producir, a manifestar todo el tiempo,
como si la prisa fuera señal de competencia espiritual, pero no lo es. Tu campo energético es como un jardín, responde al cuidado, a la presencia, a la coherencia, no al desespero de quien quiere cosechar antes de sembrar. Ningún árbol fuerza su fruto, simplemente se alinea. Sus raíces buscan profundidad, sus ramas siguen la luz, y así, en silencio, crea espacio para que el milagro de la vida se exprese. Ese es el llamado de la vibración elevada, a volver a vivir en sintonía con el tiempo del alma y no con el reloj de la ansiedad. Gregg Braden habla sobre la coherencia entre el corazón y el cerebro, y la naturaleza es el mayor ejemplo de coherencia viva. Todo en ella funciona en armonía. Nada está fuera de ritmo. Incluso lo que parece caos, como la caída de una hoja o la llegada de una tormenta, lleva consigo un propósito. Tú también eres parte de esta danza, pero para volver a bailar con la vida, necesitas dejar de luchar contra el ritmo que ella eligió para tu florecimiento. El campo energético del cuerpo humano no responde a la fuerza, responde a la suavidad, a la entrega, a la escucha. Cuanto más intentas controlar, más tensión genera, y la tensión es una frecuencia de resistencia. Pero cuando te permites habitar tu proceso, aunque sea oscuro, lento o confuso, comienza a abrirse un espacio interno de aceptación. Y ese espacio es fértil. Es desde ahí que nace una nueva realidad. La paciencia vibracional no es pasividad. Es entender que todo tiene su tiempo y que ese tiempo no puede ser acelerado por el ego, porque el ego quiere resultados, pero el alma quiere coherencia. Y es en la coherencia donde ocurre el milagro. Cuando tus acciones, tus emociones y tus pensamientos caminan juntos. Cuando ya no te traicionas para agradar. Cuando ya no te apresuras para demostrar. Cuando simplemente eres y, en ese ser, todo comienza a alinearse. La naturaleza no exige prisa, invita a la presencia. Y esa invitación, cuando es aceptada, transforma la forma en que vibras, en que sientes, en que manifiestas, porque el universo entero no responde a lo que deseas, sino a lo que estás dispuesto a sostener con amor, con paciencia y con verdad. Hay un punto de inflexión que no siempre se percibe cuando hablamos de despertar, sanación y cocreación. No es el momento en que por fin entiendes lo que necesitas hacer. Es el instante en que algo dentro de ti siente diferente sobre eso que ya sabías, porque entender es de la mente. Sentir es del alma, y solo cuando la comprensión baja al cuerpo, a las células, al campo, la vibración se transforma. Es ahí donde ocurre el cambio, silencioso, pero irreversible. Bruce Lipton ya nos mostró que nuestra biología escucha las emociones como si fueran órdenes. No importa lo que dices, importa lo que sientes como verdad. Todo tu cuerpo se organiza a partir de ese sentir. Tus células no juzgan, no cuestionan, no posponen. Ellas obedecen, siguen la vibración que estás emitiendo en el ahora. Y eso significa que, incluso después de haber comprendido algo profundamente, si la emoción sigue vibrando en el miedo, la culpa o la carencia, el cuerpo continuará manifestando desde esa frecuencia. Gregg Braden nos lleva más allá, revelando que el campo electromagnético más poderoso del cuerpo humano no es el del cerebro, es el del corazón. El corazón informa al campo. El corazón define la coherencia, y la coherencia, a su vez, es lo que crea la realidad. Cuando la mente y el corazón están desalineados, todo se debilita, la energía se dispersa, la manifestación falla. Pero cuando ambos se alinean, cuando piensas algo y lo sientes como verdad, todo el campo se armoniza y el universo responde con claridad. Por eso, este video no es solo contenido, es frecuencia. No habla solo con tu mente, toca tu vibración, porque cuando lo miras con presencia, cuando escuchas no solo con los oídos, sino con el pecho abierto, algo comienza a recalibrarse, algo empieza a recordar. Y ese recordar no es mental, es vibracional. No solo comprendes, reconoces en sientes, y tal vez el mayor milagro no esté en las palabras que fueron dichas, sino en lo que despertaron en ti, en la emoción que surgió, en el recuerdo que fue tocado, en ese deseo silencioso de tratarte con más cariño, de dejar de pelear contigo mismo, de simplemente permitir que tu frecuencia encuentre su propio camino de regreso a casa. Porque, al final, siempre se trata de esto, en sentir diferente, sentirse más completo, en sentir con más amor. Y entonces, vivir desde esa nueva vibración, no como una obligación, sino como una consecuencia natural de quien se permitió verse desde adentro hacia afuera. Y si tu vibración está cambiando ahora,
es porque ya no solo estás entendiendo, estás, por fin, sintiendo. Y eso lo cambia todo. Hay un lugar dentro de ti donde todo se alinea. Un espacio silencioso, sagrado, muchas veces olvidado, pero siempre presente. Isel no como órgano, sino como campo. No como metáfora, sino como una fuente real de sabiduría vibracional. Gregg Braden nos recuerda que el campo electromagnético del corazón es el más potente que tu cuerpo puede generar. No solo Santei, también informa. Orientan emite una frecuencia que organiza toda la realidad a tu alrededor. El cerebro envía comandos, calcula, interpreta, proyecta, pero es el corazón quien da el tono vibracional. Cuando hay coherencia entre ambos, nace una fuerza que no puede ser simulada, una frecuencia de verdad, de integridad energética, de autenticidad espiritual. Y es esa coherencia entre lo que piensas, sientes y vives, la que abre el campo para la manifestación consciente. El corazón es como una brújula vibracional, y cuando está en paz, todo tu sistema energético sabe hacia dónde ir. Pero la mayoría aprendió a silenciar esa sabiduría, a dudar del sentir, a priorizar lo racional. Y en ese proceso, la vibración se vuelve fragmentada, confusa, inconstante. Dices una cosa, pero sientes otra. Quieres avanzar, pero cargas con miedo. Why el universo, sensible a tu campo, responde a la frecuencia real, no a la intención declarada. Por eso, cuando accedes a la sabiduría del corazón, cuando escuchas lo que tiene que decir sin racionalizarlo, empieza a suceder algo raro en verdad interior. Esa verdad es ligera, no exige prueba, no necesita justificación, simplemente es. Y cuando la sientes, aunque sea por unos segundos, te das cuenta de que todo lo demás era ruido, que todo el esfuerzo, el intento, la duda, eran solo caminos hacia este reencuentro con lo que siempre ha estado en ti, porque el corazón no miente. Y cuando habla, todo lo que no está en armonía comienza a disolverse. La coherencia cardíaca no es un estado emocional cualquiera, es una vibración organizada, una resonancia entre tu campo interno y el campo universal. Cuando entras en ese estado, emites una frecuencia de orden, de confianza, de amor no condicional, y esa frecuencia es como un imán para experiencias alineadas con tu verdad más profunda, no porque lo hayas forzado, sino porque permitiste que el corazón tomara el mando. Y quizá ese sea el gran secreto, a volver a sentir con presencia, volver a confiar en el sentir, volver a vivir desde lo que late, y no solo desde lo que piensas, porque cuando el corazón vuelve a guiar el camino, todo se transforma, y la vibración, antes inestable, encuentra de nuevo su centro. Y ese centro, es donde los milagros comienzan. Tal vez llegaste hasta aquí con preguntas, o con heridas abiertas, o quizás con esa sensación silenciosa de que algo necesita cambiar, aunque no sepas exactamente qué. Y ahora, al final, quizá te des cuenta de que no encontraste respuestas exactas, pero encontraste algo más valioso, alguna nueva forma de sentir. Porque el verdadero milagro no está en las palabras, está en la vibración que despiertan. No está en el contenido, está en el campo que se abre cuando te permites mirar con los ojos del alma. Cuando miras con el corazón abierto, el video deja de ser información, se convierte en espejo. Y lo que refleja no es algo externo, es lo que ya habita en ti, pero estaba dormido, en el coraje, la lucidez, la sensibilidad, las ganas de vivir con más verdad, más suavidad, más presencia. Y ese despertar, por más sutil que parezca, cambia la dirección de tu vibración, porque todo lo que se siente con profundidad transforma nada, cambia afuera si algo no cambia dentro primero. Y ese cambio interno no necesita ser grandioso. A veces, comienza como un suspiro, un alivio, un silencio, un instante en el que no necesitas demostrar nada, solo sentir, solo estar, solo escuchar lo que aún vibra en ti, pidiendo ser visto con más amor, con más compasión, con más claridad. Wise momento. Este momento exacto ya está moldeando un nuevo campo a tu alrededor. No estás solo, el universo te escucha, tu biología te escucha, tu vibración te escucha. Y todas esas escuchas suceden todo el tiempo, en silencio. Cuando cambias la forma en que te percibes, cambias la frecuencia que emites. Y esa nueva frecuencia empieza a traer experiencias más coherentes con lo que estás haciendo. No por magia, sino por sintonía, por resonancia, por elección vibracional consciente. Por eso, si algo dentro de ti fue tocado con este video, honra eso. No necesitas entenderlo todo, no necesitas controlar el proceso,
Solo permite que el sentir continúe, que el silencio resuene, que la presencia se quede. Porque es en ese espacio, entre una respiración y otra, donde ocurre el verdadero milagro en él, de comenzar a vivir desde adentro hacia afuera, con más verdad, con más alma y con una vibración que por fin, Tariq, vivimos en una cultura que aprendió a confiar casi exclusivamente en la mente. Ella organiza, planea, analiza y por eso es valorada, exaltada, colocada como el centro del saber. Pero hay algo que la ciencia comienza a revelar y que la espiritualidad ha sabido desde hace milenios. El cerebro no es el único maestro de nuestra experiencia vibracional. Sí, emite comandos, pero quien realmente informa el campo es el corazón. Craig Bryden nos recuerda esto con profundidad. Él muestra que el campo electromagnético generado por el corazón es hasta 5000 veces más poderoso que el del cerebro. Esto significa que energéticamente, lo que sientes es lo que más impacta tu realidad, no lo que piensas. La mente puede tener ideas brillantes, pero si el corazón no vibra en la misma dirección, la manifestación se debilita, la energía no se sostiene, la realidad no responde. Esto explica por qué tantas intenciones no se concretan, por qué tantos sueños se pierden en el camino, porque fueron gestados solo en el plano mental, sin raíz en el corazón, y sin esa raíz, la frecuencia se dispersa, el campo permanece inestable en la vida, no se alinea, el universo no se mueve por comandos racionales, se mueve por coherencia vibracional, por congruencia entre lo que piensas, sientes y haces. Por eso los sentimientos verdaderos, aunque silenciosos, tienen tanto poder. Un momento de gratitud sentido profundamente, aunque no sea verbalizado, emite más frecuencia al campo que cientos de palabras dichas sin presencia. Un instante de amor real hacia ti mismo, aunque breve, puede reorganizar tu vibración más que horas de autocrítica disfrazada de reflexión. Porque el corazón no necesita convencer, solo vibra. Y esa vibración habla el lenguaje del universo. Cuando comienzas a escuchar lo que sientes con respeto, sin juicio, sin prisa, algo empieza a cambiar. Tu frecuencia se calma. Tu energía se organiza, el campo a tu alrededor comienza a reflejar ese nuevo orden interno y entonces las sincronías aparecen, las respuestas llegan, las conexiones se forman, no porque lo mentalizaste, sino porque lo vibraste. Y lo que se vibra con verdad siempre encuentra una forma de volverse realidad. El cerebro seguirá siendo una herramienta valiosa, pero que esté al servicio del corazón menos y no comandando al alma, porque es el corazón quien reconoce la verdad. Es él quien sostiene el campo con coherencia, y es a partir de él que la vida por fin empieza a fluir con más ligereza, más sentido y más alma. Dentro de ti hay una inteligencia viva, una red invisible de comunicación entre mente, cuerpo y campo energético. Cada emoción que sientes, cada sensación que permites, cada pensamiento que repites, todo eso es interpretado por tu biología como una instrucción, un comando. Y lo más impresionante, el cuerpo no lo cuestiona, no lo debate. Lo cree, como si todo lo que sientes fuera una verdad absoluta, porque para él lo es. Bruce Lipton nos enseña que la mente no está limitada al cerebro, se extiende por cada célula de tu cuerpo. Esto significa que lo que sientes de forma constante es absorbido por tu sistema biológico como un estado real. Cuando vibras miedo con frecuencia, el cuerpo entra en alerta. Cuando vibras gratitud, se abre. Cuando vibras rechazo, se retrae. Cuando vibras aceptación, comienza a sanarse. Es como si cada emoción fuera un idioma, a menos, y la biología fuera completamente fluida en esa lengua. Por eso, no es una exageración decir que tus emociones moldean tu salud, tu energía vital, tu disposición física. Un cuerpo que vive bajo el peso de emociones no reconocidas enferma más rápido. Un cuerpo que se siente constantemente amenazado vibra en modo de supervivencia. Y en ese estado no hay espacio para crecer, crear ni manifestar. Solo para defenderse, solo para resistir, solo para sobrevivir. Lo que sientes con regularidad se convierte en química, en hormona NEN, señal eléctrica, en patrón vibracional. Y todo eso alimenta o debilita el campo que emites al mundo. Por eso, más importante que intentar pensar en positivo, es sentir con verdad. Porque el cuerpo siente, el cuerpo sabe, el cuerpo responde no a lo que deseas, sino a lo que realmente crees. Y tus creencias más profundas casi siempre se revelan a través de las emociones que has normalizado. Al darte cuenta de esto,
comienzas a tratarte con más cuidado. Empiezas a notar que lo que sientes sí importa, que lo que toleras emocionalmente tiene consecuencias físicas, que lo que reprimes se convierte en ruido dentro de tu campo y que aquello que acoges con amor, aunque sea dolor, empieza a disolverse. Porque la emoción no necesita ser evitada, necesita ser escuchada. Solo así se integra, solo así se libera, solo así sana. Tu biología no es tu enemiga, es un reflejo, y cuando aprendes a escuchar lo que tu cuerpo está diciendo, comienzas a ver no solo síntomas sino mensajes, no solo incomodidades, sino invitaciones al cambio. Y esa escucha es el comienzo de una nueva frecuencia, una frecuencia que respeta lo que sientes, que honra lo que vives, que transforma al cuerpo en un templo y no en una prisión. Hay algo mucho más profundo ocurriendo ahora que una simple transmisión de palabras. Este video no es solo contenido, es un campo de percepción, campo de reconexión, un campo de sanación. Porque al permitirte mirar con presencia, no con prisa, no con distracción, sino con entrega, empiezas a hacer algo silencioso, pero transformador, al recalibrar la frecuencia que estás emitiendo al universo. Esto sucede porque la vibración responde a la intención. Y cuando te acercas a un espacio con el corazón abierto, la energía se reorganiza. No solo consumes lo que se dice, entras en resonancia con lo que se siente. Y en ese estado, tu vibración comienza a cambiar. No porque alguien te haya enseñado algo nuevo, sino porque recordaste algo que, en el fondo, ya sabías, pero necesitaba ser tocado con delicadeza para volver a surgir. Bruce Lipton nos mostró que la percepción es biología, que lo que eliges percibir moldea, en tiempo real, la expresión de tus genes. Ahora, observa esto. No necesitas hacer grandes rituales para transformar tu vibración. Basta con estar completo. Basta con estar presente. Y la presencia no es ausencia de pensamiento, es conciencia del sentir. Es el acto de escuchar con el cuerpo, de acoger con el alma, de respirar con intención. Este video, como tantos otros espacios de sanación verdadera, no ofrece fórmulas mágicas. Ofrece un espejo, un campo de resonancia, donde te ves y te vuelves a ver, donde tus heridas son nombradas con respeto, donde tu búsqueda es validada, donde tus emociones dejan de ser un problema menos y se convierten en brújula. Y eso, por sí solo, ya comienza a transformar tu firma energética. Porque cuando cambias la forma en que te miras a ti mismo, también cambia lo que el universo percibe sobre ti. El campo responde a tu estado interno. Y ese estado empieza a alinearse cuando dejas de luchar y empiezas a escuchar. Cuando sueltas la rigidez y permites la fluidez. Cuando ya no intentas controlar tu vibración, sino que eliges cuidarla. Con amor, con presencia. Ver con presencia es un acto sagrado. Es un portal vibracional. Y tal vez, sin darte cuenta, ya hayas cruzado ese portal mientras escuchabas estas palabras. Tal vez, sin esfuerzo, algo dentro de ti ya empezó a vibrar diferente, más íntegro, más consciente, más tuyo. Y si eso sucedió, aunque haya sido por un instante, entonces debes saber, no solo viste este video, lo recalibraste, y eso lo cambia todo. No siempre lo que transforma la vida es aquello que parece grande. A veces, es una frase que toca profundo, un silencio que abraza, una emoción que por fin es sentida sin resistencia. Y tal vez, ahora, al terminar este video, no puedas explicar exactamente qué cambió, pero sientas que algo se movió, aunque algo fue tocado, que algo por fin comenzó a alinearse. Y si eso es así, entonces este video no fue solo visto, no fue solo observado con los ojos, fue recibido con el corazón. Y cuando eso ocurre, el campo cambia, la vibración cambia, y con ella también cambia todo lo que la vida puede reflejarte, porque la realidad que experimentas allá afuera siempre empieza en lo que vibras por dentro. Tal vez aún no sepas cuál será el siguiente paso. Y está bien en la vibración. No exige prisa, solo pide presencia. Y ahora que estás más presente, más consciente, más en sintonía contigo mismo, los siguientes pasos llegarán, no como obligaciones, sino como respuestas naturales a la nueva frecuencia que has comenzado a sostener. Porque el universo no necesita ser forzado, solo necesita ser sintonizado. Si este video despertó algo en ti, un recuerdo, una emoción, una memoria de lo que significa estar completo, entonces algo ya comenzó a manifestarse. Aunque aún no lo veas, aunque el mundo allá afuera parezca seguir igual. Porque todo cambia de verdad, no cuando las cosas se transforman, sino cuando tú comienzas a mirar distinto. Y ahora, tú ves
con más claridad, con más amor, con más verdad, con más alma. Y eso, por sí solo, ya es el milagro. No ese milagro externo, grandioso, espectacular, sino el milagro interno, silencioso, profundo, real. El milagro de sentirte en casa dentro de ti. El milagro de, por fin, vibrar lo que eres y permitir que la vida entera responda a tu verdad. De adentro hacia afuera, siempre has llegado hasta aquí. Y tal vez sin notarlo, cruzaste un portal no físico, sino un espacio interno donde por fin las cosas empiezan a alinearse, donde tu dolor es reconocido sin juicio, donde tu sensibilidad no es debilidad sino language, donde tu silencio es escuchado. Y tal vez, en este instante, algo en ti comprendió, por primera vez, que no estás solo. Porque esto no es solo un video, es un campo vibracional construido para recordarte tu verdad, tu poder, en tu sensibilidad, en tu frecuencia única. Es un puente entre lo que te enseñaron a creer y lo que ahora por fin empiezas a sentir como real. Y más que nada, es una semilla de nueva percepción, de nueva presencia, de nueva vida. Tal vez ahora puedas permitirte no saber todas las respuestas. Solo sentir, respirar, reconocer que algo se movió dentro de ti y que eso basta, porque lo que comienza en silencio crece con fuerza. Lo que nace desde la sensibilidad florece con consistencia y lo que emerge desde un campo de verdad siempre encuentra el camino de regreso a casa. No necesitas correr, no necesitas demostrar, no necesitas forzar, solo necesitas estar presente, íntegro, conectado con lo que pulsa dentro de ti, porque es en ese estado de coherencia donde el milagro se manifiesta. Es ahí donde la vibración cambia, donde la realidad responde, donde el tiempo se alinea, donde la sanación encuentra su espacio. Y si este instante fuera el comienzo de todo, el inicio de un nuevo ciclo, el portal hacia una versión de ti más ligera, más clara, más consciente, no necesitas entender cómo, solo necesitas permitir, porque cuando permites, el universo responde. Y cuando el universo responde, nada vuelve a ser igual. A la vibración cambió. Y tú, por fin volviste a ti. Tal vez has pasado por muchos momentos en los que sentiste que nadie realmente te veía, que nadie escuchaba lo que dolía, que nadie notaba lo que cargabas en silencio. Y, con el tiempo, esa soledad se fue volviendo un lugar familiar, un refugio amargo, donde aprendiste a soportar sin pedir, a sonreír sin sentir, a caminar sin rumbo. Pero hay algo que necesita ser dicho ahora, con toda la verdad que esta frase contiene. Nunca has estado solo, ni siquiera en los días más oscuros, ni cuando tu vibración parecía desaparecer, ni cuando la esperanza se reducía a un hilo casi invisible. El universo te escuchaba, tu campo energético jamás dejó de emitir, y esa emisión, incluso sin palabras, siempre fue oída, siempre fue sentida, porque no es la voz lo que crea conexión, es la vibración. Y tu vibración, incluso desalineada, siempre habló por ti. La sabiduría espiritual, esa que atraviesa culturas, tiempos y ciencias, nos enseña que estamos inmersos en un campo unificado de conciencia, un campo que responde a la verdad. Y tu verdad, por más silenciosa que haya sido, fue acogida. Cada lágrima que nadie vio, cada dolor sin nombre, cada oración hecha con el corazón en pedazos, todo eso fue escuchado. No se trata de creer o no creer, se trata de vibración. Tú vibras todo el tiempo. El universo, con su inteligencia sutil, escucha esas vibraciones como pedidos, como señales, como direcciones. No se necesita fuerza, no se necesita actuar, se necesita presencia. Y cuando te vuelves presente, cuando sientes con autenticidad, cuando permites que tu frecuencia hable por ti, el campo responde en la vida, responde en la realidad, se ajusta. Estás siendo guiado incluso cuando no lo notas. Estás siendo sostenido por algo más grande, algo que no te exige ser perfecto, sino solamente ser verdadero, algo que no te pide certezas, pero que responde a tu entrega. Y esa entrega comienza cuando aceptas que no tienes que hacerlo todo solo, que no tienes que cargar con todo, que puedes por fin descansar un poco y confiar. Porque aunque el mundo a tu alrededor esté lleno de ruido, hay una escucha profunda ocurriendo ahora, una escucha del universo, de la vida, de algo que puedes llamar Dios, fuente, conciencia. Y esa escucha no juzga, no corrige, solo acoge, solo vibra contigo y por ti siempre. Tal vez has pasado por muchos momentos en los que sentiste que nadie realmente te veía,
que nadie escuchaba lo que dolía, que nadie percibía lo que cargabas en silencio. Y con el tiempo, esa soledad se fue convirtiendo en un lugar familiar, un refugio amargo, donde aprendiste a soportar sin pedir, a sonreír sin sentir, a caminar sin rumbo. Pero hay algo que necesita ser dicho ahora, con toda la verdad que estas palabras contienen. Nunca has estado solo, ni siquiera en los días más oscuros, ni cuando tu vibración parecía apagada, ni cuando la esperanza se reducía a un hilo casi invisible. El universo te escuchaba. Tu campo energético nunca dejó de emitir, y esa emisión, incluso sin palabras, siempre fue oída, siempre fue sentida, porque no es la voz lo que crea conexión, es la vibración, y tu vibración, aunque esté desalineada, siempre habló por ti. La sabiduría espiritual, esa que atraviesa culturas, tiempos y ciencias, nos enseña que estamos inmersos en un campo unificado de conciencia, un campo que responde a la verdad. Y tu verdad, por más silenciosa que haya sido, fue abrazada. Cada lágrima que nadie vio, cada dolor sin nombre, cada oración hecha con el corazón en pedazos, todo eso, fue escuchado. No se trata de fe, se trata de vibración. Tú vibras todo el tiempo. El universo, con su inteligencia sutil, escucha esas vibraciones como peticiones, como señales, como direcciones. No se necesita fuerza, no se necesita perfección, se necesita presencia. Y cuando te vuelves presente, cuando sientes con autenticidad, cuando permites que tu frecuencia hable por ti, el campo responde, la vida responde, la realidad se ajusta. Estás siendo guiado, incluso cuando no lo notas. Estás siendo sostenido por algo más grande, algo que no exige que seas perfecto, sino simplemente auténtico, algo que no pide certezas, pero que responde a tu entrega. Y esa entrega comienza cuando aceptas que no tienes que hacerlo todo solo, que no tienes que cargar con todo, que puedes por fin descansar un poco y confiar. Porque aunque el mundo a tu alrededor esté lleno de ruido, hay una escucha profunda ocurriendo ahora, una escucha del universo, de la vida, de algo que puedes llamar Dios, fuente, conciencia. Y esa escucha no juzga, no corrige, solo abraza, solo vibra contigo. Y por ti siempre hay dolores que no se pueden apresurar, heridas que no se cierran con frases hechas, sentimientos que no se disuelven solo con buenas intenciones. Y aún así, nos enseñaron a esconder, a disimular, a seguir como si no doliera, como si sentir fuera debilidad, como si la emoción fuera enemiga de la evolución. Pero la verdad, profunda, simple y transformadora, es que toda sanación comienza con la aceptación de lo que duele. Aceptar no es resignarse, es reconocer, es mirar el dolor sin huir, es dejar de fingir que no duele, porque mientras lo niegas, crece, mientras lo ignoras, susurra más fuerte, y lo que se reprime, se aloja, en el cuerpo, en la vibración, en el campo. Bruce Lipton nos muestra que las emociones no procesadas alteran el funcionamiento biológico. El dolor no acogido se transforma en desequilibrio, y el desequilibrio con el tiempo se transforma en síntoma. Pero algo empieza a cambiar cuando, con gentileza, te permites sentir, cuando te dices, con honestidad, esto me duele, cuando abres un espacio interno para la tristeza, el duelo, el miedo, no como un lugar donde te quedarás para siempre, sino como un puente, porque lo que se siente con verdad se transforma. La emoción aceptada encuentra su salida. La frecuencia baja empieza a reorganizarse. La sanación, silenciosa, pero real, comienza a suceder. Aceptar lo que duele es uno de los actos más valientes del camino espiritual, porque exige vulnerabilidad, exige pausa, exige mirar aquello que preferirías olvidar. Pero es en esa mirada donde está la clave de la liberación. La aceptación es como una llave vibracional que abre la puerta a la reconexión con tu totalidad. No eres solo luz, no eres solo fuerza, eres humano. Sientes, atraviesas, y mientras más te permites ser completo, con sombra y con luz, con poder y con fragilidad, más se alinea tu campo, más se purifica tu energía y más espacio interno creas para que lo nuevo pueda entrar. La sanación no ocurre a pesar del dolor, ocurre a través de él. Cuando el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro, cuando ya no te define, sino que te revela. Así que, si hoy todavía duele, permítelo, acéptalo, honra ese sentir, porque es en ese espacio donde todo parece oscuro, que la luz de la conciencia empieza a brillar suave, firme, transformadora, como un recordatorio
de que no estás roto, estás en transformación, y toda transformación comienza justo donde decides dejar de luchar contra lo que sientes y comienzas, por fin, a escuchar. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una tecnología espiritual, una frecuencia que altera de forma concreta la estructura vibracional de tu campo. Cuando vibras gratitud de forma verdadera, no como obligación, no como esfuerzo, sino como presencia, algo se reconfigura dentro de ti. Y esa reconfiguración alcanza lo que te rodea, porque la realidad que vives no está separada de lo que vibras. Es, en verdad, un reflejo de ello. Joe Dispenza explica que las emociones elevadas, como el amor, la compasión, la admiración, la gratitud, no solo influyen en tu neuroquímica, también organizan tu campo energético. Y cuando el campo se organiza, la vida empieza a responder con más fluidez, más sincronía, más coherencia. La gratitud es como un imán silencioso que atrae todo aquello que está en resonancia con la abundancia, incluso cuando el escenario externo todavía parece limitado. Pero hay un detalle que no se puede ignorar: la gratitud verdadera solo nace cuando dejas de esperar que algo suceda para sentirla. Cuando te das cuenta de que el simple hecho de estar respirando, de estar consciente, de estar vivo, ya es, por sí mismo, un milagro cotidiano. La gratitud que depende de logros es condicional. La gratitud que brota de la presencia es transformación vibracional pura. Y cuando esa frecuencia se instala, comienza a reescribir la realidad desde adentro hacia afuera. No cambias lo que sucede, cambias cómo vibras frente a lo que sucede. Y ese cambio de estado interior altera el campo. Es como si el universo dijera: ahora que reconociste el valor de lo que ya tienes, estás listo para recibir más. La gratitud no es un fin, es el portal hacia una nueva realidad. Por eso, incluso en los días difíciles, hay algo que honrar. Incluso en el dolor, hay algo que reconocer. Incluso en la ausencia, hay algo que celebrar. Porque todo lo que reconoces con gratitud se expande, crece, regresa. Y todo lo que rechazas, resiste, se congela, se repite. La elección es vibracional. Siempre lo ha sido. Puedes transformar la energía de todo un día con un solo instante de gratitud auténtica. Puedes cambiar el rumbo de una situación con un sincero gracias, incluso sin entender el por qué. Porque cuando el corazón agradece, el campo comprende. Y cuando el campo comprende, la vida obedece. Silenciosamente, sutilmente, poderosamente, la gratitud no es una respuesta, es una semilla. Is vibration. Es realidad reescribiéndose ahora mismo con la fuerza de lo que sientes con verdad. Existe una ilusión sutil que acompaña a muchas personas en su camino de búsqueda interior, a la idea de que es el mundo exterior quien define nuestra vibración, que son las personas, los eventos, los resultados, los que determinan cómo debemos sentirnos. Pero la verdad, profunda y muchas veces desconcertante, es que no es lo que pasa afuera lo que moldea tu realidad, es lo que vibra dentro. Siempre ha sido así, siempre será. En el mundo exterior es reflejo, no causa, es pantalla, no origen. Lo que ves, lo que vives, lo que atraes, todo eso comienza en lo invisible, en lo que sientes, en lo que crees, en lo que sostienes energéticamente, incluso sin darte cuenta. Bruce Lipton ya nos enseñó que tu entorno biológico interno es el verdadero determinante de la expresión de tus genes, y ese entorno se crea a través de tus emociones, tus percepciones, tus frecuencias. Muchos intentan cambiar su vida cambiando las circunstancias, cambian de lugar, de trabajo, de relaciones, y por un tiempo parece funcionar. Pero pronto el patrón regresa. La sensación reaparece en el vacío, se repite, porque el escenario cambió. Pero la vibración no. Lo que vibra adentro siempre encuentra una forma de manifestarse afuera. No como castigo, sino como espejo, como recordatorio, como oportunidad de sanar. La buena noticia, tal vez la mejor de todas, es que tú tienes el poder de transformar todo eso, porque el centro de mando de tu realidad está en ti, en la forma en que eliges percibir, en sentir, en interpretar la vibración que sostienes. Es el lenguaje que el universo entiende, y es esa vibración la que atrae, repele, construye o desestructura las experiencias a tu alrededor. Eso no significa que seas culpable de todo lo que vives, pero sí significa que eres co-creador, que tu energía no es pasiva, participa, influye, moldea, mientras
más conciencia traes a lo que vibras, más poder tienes para crear una vida que refleje tu verdad y no solo tus condicionamientos. El cambio comienza cuando dejas de esperar que el mundo exterior se acomode y comienzas a organizar lo que sientes por dentro. Cuando eliges vibrar en paz, incluso en medio del caos. Vibrar en confianza, incluso en la duda. Vibrar en amor, incluso en la ausencia. Porque no es lo externo lo que manda sobre lo interno. Es lo interno lo que define el tono de lo que se vuelve realidad. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya empezó a moverse en otra frecuencia. No es necesario entenderlo todo con la mente. Basta con sentir. Sentir que algo fue tocado, que una nueva percepción comenzó a formarse, que una vibración más coherente empezó a emerger, aunque sea de forma sutil. Porque así es como ocurre la verdadera transformación, sin ruido, sin promesas vacías, pero con profundidad. Convert. A lo largo de este video, fuiste invitado a mirar hacia adentro, a darte cuenta de que lo que emites moldea lo que vives, a reconocer que tu biología responde a tu espiritualidad, que tus células escuchan lo que tu alma susurra, y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, te sentiste visto, escuchado, validado, no por alguien afuera, sino por ti mismo. Bruce Lipton nos mostró que la percepción transforma el cuerpo. Joe Dispenza reveló que el campo responde a la emoción sentida como real. Neville Goddard nos recordó que la imaginación crea. Greg Braden afirmó que el corazón es el verdadero informante del campo. Tom Campbell amplió todo esto al decir que la conciencia es el propio tejido de la realidad. Y ahora, todo eso se unió aquí, en ti, en tu experiencia, en tu ahora. Ya no es necesario buscar fuera lo que ya vibra dentro. La frecuencia que deseas ya existe y está disponible cada vez que vuelves a tu presencia, cada vez que eliges sentir con verdad, honrar lo que vives, aceptar lo que sientes, y así tu vibración se convierte en tu camino, tu cuerpo en tu brújula, tu alma en tu guía, y la vida en tu respuesta. No estás roto, estás en transformación, y toda transformación verdadera comienza en el instante en que te permites sentir diferente acerca de lo que antes dolía, en el momento en que el dolor deja de ser castigo y se convierte en portal. Y si este video fue ese portal, entonces algo nuevo ya comenzó y el universo ya lo escuchó. La pregunta que queda es simple, pero poderosa. ¿Y si el dolor que sientes hoy fuera el portal hacia la vida que siempre has buscado? La respuesta ya está vibrando en ti ahora.